Bienvenido al octavo video, el cual corresponde a la unidad 8. Ok, bueno, continuamos. Continuamos con nuestro siguiente tema, que son las etapas del procedimiento penal para adolescentes. Ok, el procedimiento penal para adolescentes se va a realizar y se va a desarrollar bajo las mismas etapas que el procedimiento penal para adultos. Tenemos 3 etapas. Son las mismas, les comento, nos dice específicamente, tiene las mismas etapas del procedimiento penal, que es la primera, la etapa de investigación, que se divide en la etapa de investigación inicial, que es desde que se presenta la denuncia o la querella, y la etapa de investigación complementaria. Tenemos la etapa intermedia, que es donde vamos a hacer el desahogo de las pruebas, y tenemos la etapa del juicio, en donde pues prácticamente vamos a escuchar el desarrollo de la sentencia. Específicamente en adolescentes, nos dice la ley, ok, supongamos, es un menor de edad que comete un delito. Yo puedo detenerlo regularmente cuando vemos que es un niño, puede ser un niño que no sabemos ni siquiera ahorita la edad que tiene, pues vamos a llamar a alguna autoridad, y la autoridad regularmente, ¿qué va a hacer? Pues llama a los papás, y vemos que es un niño pues muy pequeño, regularmente lo va a llevar a lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ok, supongamos que llegó al Ministerio Público y se está desarrollando, empezamos con la primera etapa. Es una persona que cometió un delito y aparentemente pues es entre niño o adolescente. ¿Qué va a pasar? La ley nos dice, si es menor de 12 años, pues acuérdense, a un menor de 12 años no le podemos aplicar la ley. A los menores de 12 años solamente les podemos aplicar una asistencia social. Entonces, si es menor, tendremos que acreditar la edad de ese niño y resulta que es menor de 12 años. Nos dice la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si la persona es menor de 12 años, el Ministerio Público deberá inmediatamente dar aviso a quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como a la Procuraduría de Protección competente que ésta aplique, en caso de resultar procedente, el procedimiento de protección y restitución de derechos. Ok. Es decir, le va a dar aviso a la Procuraduría, no dice competente. ¿Qué Procuraduría? De Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que éste aplique. En su caso, nos dice el procedimiento penal, el procedimiento de restitución de derechos. ¿Qué es esto de restitución de derechos? Ya lo habíamos visto, bueno, no recuerdo si lo habíamos comentado. Sí, una restitución de derechos. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo habíamos comentado. Lo que habíamos comentado era la asistencia social. ¿Qué es esto de la restitución de derechos? Es un niño menor de 12 años. ¿Qué pasa con ese niño? No se puede considerar victimario. Ese niño está siendo víctima ¿de qué? De una vulneración de sus derechos. ¿Qué derechos? Pues evidentemente no se está desarrollando sanamente, a lo mejor está en una situación de riesgo, está en una situación donde no tiene una vida libre de violencia. Es un niño, yo no le voy a poder aplicar la ley. ¿Qué va a pasar? Lo mando a la Procuraduría y la Procuraduría va a hacer las investigaciones necesarias a través de personal de jurídico, de personal de trabajo social, de psicología, y vamos a ver qué pasa con este niño. Ok, haciendo las diligencias, vamos a ver, aquí nos dice específicamente qué consiste la restitución de derechos. Nos dice, para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento. Primero, detectar o recibir casos de restricción o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ok, ya me lo mandó Ministerio Público. Me dice que el niño tiene 10 años, tiene 9 años y cometió un delito, no sé, se lo encontró robando, se le encontró golpeando a alguien más, cualquiera de los delitos, ¿sí? ¿Qué pasa con ese niño? Ya detecté el caso de ese niño.
¿Qué voy a hacer ahora? Acercarse a la familia es el siguiente paso. Acercarse a la familia o lugares donde se encuentran las niñas, niños, adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos. Ok, me voy a acercar a la familia, voy a ir con mi equipo, voy a ir con mi jurídico, con mi trabajador social, con mi psicólogo a la casa, a la familia de ese niño para ver qué está pasando. ¿Cómo voy a llegar? ¿Les voy a avisar que mañana voy a hacer una visita? No, en ese momento que estoy detectando el caso, me voy a ir. ¿Por qué? Porque si yo les digo, mañana voy a hacer una visita, ¿qué va a pasar? Pues mañana voy a llegar y voy a encontrar todo ordenado, todo limpio, a los niños haciendo tarea, todo en perfectas condiciones. Yo voy a llegar de sorpresa, porque va a ser la única manera de que yo me entere de cómo está viviendo, cuál es la situación de ese niño. Y a ese niño lo voy a agarrar inmediatamente para entrevistarlo en el área de psicología, donde espontáneamente me diga qué está pasando. ¿Por qué? Porque si yo le digo, quiero que lo traiga el siguiente lunes al área de psicología porque le vamos a hacer una entrevista al niño, ¿qué va a pasar? El niño va a venir totalmente aleccionado de lo que tiene que decir. No le puedes decir a la psicóloga que aquí tomamos cerveza, no le puedes decir al psicólogo que aquí hay música y fiesta, no le puedes decir que aquí robamos. Va a venir totalmente aleccionado ese niño, ¿sí? Entonces es de manera espontánea para poder diagnosticar cuál es la situación real pues de ese niño que seguramente se le están violentando varios de sus derechos. Ok, el siguiente paso es determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. Yo voy a hacer un diagnóstico como Procuraduría. Le voy a decir, a ver, ¿qué está pasando? De mis visitas que hice, de la entrevista del niño, de lo que se pudo investigar, nos podemos dar cuenta que este niño se le está violentando el derecho a la educación porque no va a la escuela. Se le está violentando el derecho a una vida libre de violencia porque nos dimos cuenta que la mamá lo golpea y lo obliga a, no sé, a ir a traer, ir a pedir fiado y si no le fían en la tienda, pues los agarra y es cuando roba. Se le está violentando incluso un derecho a la identidad porque nos dimos cuenta que el niño no tiene acta de nacimiento. No sé, de acuerdo a lo que salga de las diligencias que se hagan en la Procuraduría. Después nos dice el siguiente paso, elaborar bajo el principio de interés superior de la niñez, lo que hemos comentado, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos que incluyan las propuestas de medidas para su protección. Voy a hacer un plan para restituirlo. ¿Qué voy a hacer para que se restituyan esos derechos? Ok, el niño no va a la escuela. Bueno, pues creo que mi plan para que se le restituya ese derecho va a ser acercarme a la Secretaría de Educación para ver que me asigne, que me apoye a conseguir un lugar en la escuela más cercana a su domicilio. Ese niño no tiene seguridad social. Bueno, pues me voy a acercar para alguna institución que pueda brindar este servicio. Pues no tiene identidad porque no ha sido registrado. Voy a pedir apoyo, me voy a acercar a las instituciones, pedirles apoyo para que la mamá le brinden las facilidades a la mamá de que pueda registrar. Y ese va a ser mi plan para restituirlo. Pues hay mucha violencia en la casa, el niño está siendo vulnerado, pues vamos a retirarlo del hogar. Les decía, hay que esperar a que el niño, hay que privilegiar a que el niño no sea institucionalizado siempre. Vamos a privilegiar pues que se quede en una familia, en alguien cercano. Ok, nos dimos cuenta que en el hogar es donde está la principal fuente de violencia, la principal fuente de la comisión de delitos, pues vamos a ver qué familiar se puede hacer cargo de él. Vamos con la abuelita, vamos con la tía, con alguien que se pueda hacer cargo de ese niño, que evidentemente a su corta edad no le puedo aplicar la ley, pero algo está pasando con él porque me está cometiendo conductas delictivas, ¿sí? Entonces, y una vez que ya hice todo mi plan, voy a darle seguimiento. ¿Cuál va a ser mi seguimiento? Ok, el niño se determinó que va a tener que ir a la escuela, se inscribió a la escuela, se está con la tía o no sé, o se quedó en casa, pero estos son los planes que vamos a hacer para restituirlo. La mamá ya no lo va a dejar solo, la mamá se comprometió a estar con él, a vigilarlo, a ya no tomar cerveza, no sé. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar el seguimiento. ¿Cómo es el seguimiento? A través de visitas. Y visitas espontáneas, visitas esporádicas, inclusive en días y horas inhábiles. Voy a llegarle un sábado en la noche, voy a llegarle un domingo en la mañana, voy a llegarle un lunes para ver si el niño sí fue a la escuela. Voy a llegarle cuando yo sé que puede haber más posibilidades de
de que existan conductas que no le favorecen a ese niño. Entonces, si después de un tiempo yo veo que ya está todo normal, he hecho muchas visitas y en todas las visitas todo está bien, pedí informes a la escuela y me dicen que todo está bien, que el niño es cumplido, que la mamá es cumplida, que no ha habido ausencias, que siempre va aseado, que siempre va con su lunch, me da a pensar que todo está bien, ¿sí? Entonces, después de ese tiempo que yo vea que ya todo está bien, pues puedo cerrar mi procedimiento y poder determinar que ese niño fue restituido en sus derechos que estaban siendo vulnerados. A eso se refiere una restitución de derechos. ¿Quién lo hace? La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Ok. Digamos que es un mayor de 12 años que cometió un delito. Para esto, pues se tiene que determinar la edad. Llega al Ministerio Público, pues aparentemente yo lo veo como que pues sí tiene entre, pues no sé, 12, 13, 14, no lo sé, pues el Ministerio Público va a tener que determinar la edad. Siempre se le va a dar aviso a quien ejerzan la patria potestad. Siempre se le vamos a dar aviso a los papás. A ver, vamos a ver a los papás de este niño, está cometiendo un delito, pero bueno, es un niño y se determina que sí tiene más de 12 años. ¿Se puede detener? Sí, también. Sí lo puedo detener si está cometiendo un delito. Si aparentemente, o sea, su apariencia ya me da que tiene 15, 16, 17, pues con más razón voy a poderlo detener. Nos dice la ley. Puedes detenerlo, pero preferentemente te tienes que abstener de esposarlo. De preferencia no lo esposemos, al menos que sea muy necesario, porque siempre va a estar en el ojo del huracán. Pero miren, menor de edad y lo esposaron y va a haber esas quejas siempre en derechos humanos. Entonces, hay que abstenerse de esposarlos, al menos nos dice la ley, al menos que sea muy necesario, porque corre en riesgo su integridad, pues se puso medio alterado, se quiso golpear, está en riesgo su integridad, bueno, pues esa sería la única manera en que se pudiera justificar. Pero nos dice, ok, sí se puede detener, ok. Cuando una persona adolescente sea sorprendido en la comisión de una conducta que la ley señala como delito, podrá ser detenido sin orden judicial. Estamos hablando de un delito en flagrancia. Igual opera como para los adultos. ¿Puede ser detenido en flagrancia? Sí. Inmediatamente, sin orden judicial, y deberá ser puesto a disposición inmediata de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público competente, es decir, el Ministerio Público especializado en materia de adolescentes. Al tener a su disposición el Ministerio Público a esta persona que se supone que tiene más de 12 años, si tiene menos de 12 años, acuérdense, es una restitución de derechos. Si tiene más de 12 años, nos dice: al tener a su disposición a la persona adolescente, el Ministerio Público evaluará si procede decretar la libertad, dictar un criterio de oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo. Si ello no fuera posible, deberá determinar si a su juicio existe la necesidad de la imposición de una medida cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la brevedad a la persona, a la defensa de la persona adolescente, ¿sí? Entonces, evidentemente aquí siempre se va a privilegiar, como lo hemos comentado, pues no privar de la libertad al adolescente. Si es un delito que no merezca que yo lo judicialice, que yo lo lleve ante un juez, regularmente pues se va a dejar en libertad. Voy a avisar a los papás atendiendo la mínima intervención. Hay un principio también muy importante en materia de adolescentes, que es la mínima intervención. Atendiendo a eso, el Ministerio Público va a ver qué podemos hacer. Vamos a privilegiar una solución alterna, una solución mediante un mecanismo de solución de controversias. Y si tenemos ahí al ofendido, incluso yo lo que he visto en la práctica es que los ministerios públicos a veces que hacen ellos mismos la conciliación, hacen ahí, desarrollan a una audiencia de mediación de conciliación en donde puedan llegar a algún arreglo a efecto de solucionar el conflicto y el adolescente se pueda ir y les digo, atendiendo esta mínima intervención, ¿sí? Siempre y cuando el delito nos dé para que puedan llegar a un arreglo, para que no llevarlo a más allá y no llevarlo ante una autoridad, ¿sí? Entonces, les digo, yo he visto en la práctica que incluso
los ministerios públicos hacen, no lo mandan al área de mecanismos, sino si tenemos ahí a la víctima o al ofendido y tenemos a los papás del adolescente, tenemos quien lo asista, hasta llegan y hacen ahí mismo las audiencias o la audiencia para llegar a un arreglo y bueno, poderlo resolver inmediatamente y no tener que ir más allá. Ok, supongamos que no es que no procedió, se va a tener que quedar el adolescente, lo voy a tener que dejar detenido porque es un delito grave, porque es un delito de los que tiene que estar ahí, no hay manera de dejarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos para ponerlo a disposición del juez? En un procedimiento normal de adultos tenemos 48 horas. En materia de adolescentes solamente son 36 horas para ponerlo a disposición del juez. Al menos que el Ministerio Público acredite que necesita agotar esas 48 horas, pues podrá tomarse las 48 horas, pero en la gran mayoría tienen que ser 36 horas para ponerlo a disposición del juez especializado en materia de adolescentes, bueno, el juez de control especializado en materia de adolescentes. Ok, y para llevar a cabo esta audiencia, se va a llevar a cabo la audiencia inicial, en donde se va a determinar, pues incluso una medida cautelar que se le pueda aplicar al adolescente. ¿Qué medidas cautelares le puedo aplicar? Tenemos, para poder aplicar una medida cautelar, tenemos que hacer una evaluación de riesgos. Ahorita vamos a ver en qué consiste. ¿Qué medidas cautelares le podemos aplicar al adolescente? Pues esto va a determinar, según el tipo de delito, se va a determinar la medida cautelar. Y puede ser presentación periódica ante autoridad que el juez designe, la prohibición de salir del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o visitar o acercarse a determinados lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no afecte los derechos de su defensa, evidentemente. La separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, alguna garantía económica para asegurar su comparecencia, el embargo de bienes e inmovilización de cuentas. Estos, hago un paréntesis, embargo de bienes e inmovilización de cuentas únicamente las podemos aplicar a aquellos adolescentes, bueno, ya no adolescentes, a aquellos adultos jóvenes, ¿se acuerdan? El adulto joven es la persona que está sometida al procedimiento de adolescentes, pero que cometió el delito cuando era adolescente. Entonces, ya adquirió la mayoría de edad, ya tiene la capacidad jurídica ya tiene bienes, ya tiene propiedades, entonces ya puede embargarle bienes o inmovilizarle cuentas, siempre y cuando ya haya adquirido la mayoría de edad, pero sigue sujeto al procedimiento. La otra medida cautelar, el resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional disponga, como una estancia domiciliaria. Y por último, y como medida extrema, pues el internamiento preventivo, para aquellos delitos que merecen una prisión preventiva oficiosa. Son 12 medidas cautelares y la última de ellas es el internamiento preventivo, porque igual en el mismo orden de ideas lo vamos a poner como última opción, atendiendo a la mínima intervención para el adolescente, ¿sí? Entonces, tenemos estas medidas cautelares. ¿Qué va a tomar el juez en cuenta para poder aplicar una medida cautelar? Va a tomar en cuenta el criterio de mínima intervención, lo que acabamos de mencionar, es decir, lo menos que yo pueda afectar al adolescente. La idoneidad, es decir, pues que sea lo más conveniente para el adolescente, y la proporcionalidad, que es de acuerdo a la afectación, de acuerdo al delito, de acuerdo a lo que se haya cometido. Atendiendo a esto va a ser la proporcionalidad. Son los 3 aspectos que va a tomar en cuenta el juez para poder aplicar una medida cautelar. Y hay una excepción, que yo la verdad no estoy muy de acuerdo en esto. Hay una excepción a aplicar una medida cautelar. ¿Cuál es la única razón, o bueno, la excepción a donde el juez puede decir no aplico ninguna medida cautelar?
sería cuando el adolescente prometa, nos dice, con la sola promesa del adolescente de sujetarse al procedimiento, puede ser una razón suficiente para que el juez diga, no te implico ninguna medida cautelar, que yo lo veo difícil que se cumpla. Si es un adolescente que ya llegó hasta un sistema, hasta un procedimiento penal, ya no hubo modo de resolverlo en un mecanismo alternativo, ya estamos ante un juez y yo lo veo muy arriesgado el que solamente la mera promesa del adolescente es un motivo suficiente para que no se aplique una medida cautelar. Bueno, la ley lo establece, pero yo lo veo, la verdad es que muy, muy condescendiente para el adolescente. Pero bueno, así lo establece la ley. Nos dice, en cualquier caso el juez de control para adolescentes previo debate puede prescindir de toda medida cautelar, cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida. Así lo establece como tal la ley. Y pues el internamiento, esta medida de internamiento, acuérdense que solamente va a ser para aquellos mayores de 14 años por el menor tiempo posible y solamente cuando otras medidas no sean suficientes para poder garantizar la presencia durante el procedimiento, pero solamente para aquellos que tengan mayores de 14 años, ¿sí? Entonces, si es un niño es un adolescente de 13 años que viene por secuestro, pues no le voy a aplicar, le voy a aplicar alguna otra medida de las que acabamos de mencionar, pero no le voy a aplicar el internamiento preventivo porque no tiene más de 14 años, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me puede durar mi etapa de prisión preventiva antes de que me dicten la sentencia? En materia de adolescentes únicamente puede durar 5 meses. Si durante esos 5 meses a mí no me dictan la sentencia, yo adolescente que estoy sujeto a prisión preventiva y no me dictan la sentencia, va a ser motivo para que me dejen en libertad y se dicte alguna otra medida, pero ya no me pueden tener más de 5 meses, ¿sí? Para que me dicten sentencia y venga esta etapa de juicio en donde ya me van a dictar una medida de sanción. Solamente 5 meses puede durar mi prisión preventiva. ¿Y para qué delitos? La prisión preventiva nos dice en el artículo 164 de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, me establece los delitos, el catálogo de delitos por los cuales voy a aplicar una medida de prisión preventiva. Y expresamente lo que habíamos comentado, ¿se acuerdan que les dije que no son los mismos delitos del 19 constitucional? Nos dice textualmente el artículo 164. No se aplicará a la persona adolescente los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el 19 de la Constitución. Aquí en materia de adolescentes tenemos nuestros propios delitos por los cuales va a haber una prisión preventiva, pero no son los mismos. Puede ser que coincidan algunos, pero no nos vamos a guiar por el 19 constitucional. Y nos dice el 164, ¿qué delitos son estos? Delitos previstos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Todo lo que tenga que ver con el secuestro. Delitos de trata de personas, todo lo que tenga que ver con trata de personas. Terrorismo. Extorsión agravada siempre y cuando se cometa con asociación delictuosa. Si es una extorsión agravada, nada más aquí el puro adolescente, no. Tiene que ser en la modalidad de asociación delictuosa, ¿sí? Contra la salud, casi en todas sus modalidades. Delitos contra la salud, posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas o de uso exclusivo para el ejército. Todo lo que tenga que ver con posesión, portación y fabricación de armas de uso exclusivo del ejército también. Homicidio doloso en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente y robo con violencia física. Este es uno de los que yo tampoco estoy de acuerdo porque si no es violencia física, no van a estar en un internamiento. Y me ha tocado ver adolescentes que han ejercido una violencia psicológica tremenda porque mostraron arma, porque era un arma de juguete, pero yo como ofendido
Yo no estoy obligado a saber que era un arma de juguete. Para mí me enseña, viene un adolescente y me dice, o un sujeto que yo no sé que es menor de edad, pero es menor de edad y me dice, a ver, bueno, con el perdón de las palabras, pero me ha tocado escuchar versiones así. A ver, hija de tu pinche madre, aquí te cargó y aquí hoy te moriste, hija de la chingada. Y me enseñan un arma. Para mí es una violencia suficiente como para dar todo lo que me pida, sí, llévate todo lo que me pida, y me causa un trauma suficiente, para mucha gente es un trauma suficiente, y es una violencia, muchísimo más que llegara y me empujara o me diera una cachetada. Muchas veces el modo en cómo te dicen las cosas te causa más impacto, pero bueno, para la ley en materia de adolescentes no es suficiente. La violencia psicológica tiene que ser una violencia física, como tal es una violencia física. ¿Sí? Entonces esos son los delitos por los cuales únicamente vamos a acreditar o poder estar en prisión preventiva atendiendo la mínima intervención. Mínima intervención, ¿sí? Lo menos que yo pueda afectar a adolescentes. Si es un delito que se pueda arreglar con un mecanismo alternativo, pues hay que gestionar para que se arregle ahí, para que haya una mínima intervención. Ha terminado el octavo video. Si ya estás listo, responde tu evaluación.